también fuimos hechos herederos. Pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme el designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello del Espíritu Santo prometido. Esta garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Padre, que estás en tu gloria, te alabamos y te bendecimos, Señor. En esta hora yo me dispongo a predicar tu palabra, Dios. Yo te pido, Señor, que no sea yo hablando humana sabiduría, mas que seas tú, poderoso Dios, hablando a través de mí en esta hora, Señor. Atamos y reprendemos al hombre fuerte, atamos y reprendemos toda hechicería, toda oración contraria, todo espíritu inmundo que se quiera filtrar en esta celebración. Lo declaramos sin poder y sin autoridad. Y una iglesia que lo cree dice: gloria al Señor. ¿Sabe? Estamos hablando sobre poseer nuestra herencia. ¿Quiénes de los que están aquí han creído verdaderamente que tienen herencia? Yo creo que yo soy heredera, pero si tú crees que tú eres heredero, tú tienes que cambiar muchas cosas, porque tienes que comenzar a caminar bajo la promesa de tu herencia. Para que mañana, que es el último día que vamos a estar aquí bajo este tema, tú tomes posesión de lo que a ti te pertenece y de lo que mucho tiempo el diablo te lo ha querido robar. Porque hay botines que tienen tu nombre, hay herencias que tienen tu nombre, pero el diablo está ahí esperando que tú te descuides o que tú no las tomes para él arrebatarla. Pero en el nombre de Jesús, eso no va a suceder. Dáselo fuerte. En muchas de las escrituras, de los libros de la escritura, usted va a encontrar la palabra herencia o heredero. Repetidamente el Señor te está hablando a ti de herencia. Ahora, si hablamos de herencia, es porque quiere decir que tenemos un padre que es el dueño del oro y de la plata. O sea que tú y yo no somos cualquier cosa, que tú y yo no somos de cualquier apellido. No, Señor, nosotros tenemos herencia y nuestra herencia no viene de ningún natural. Nuestra herencia viene de nuestro Padre Celestial que está en el reino de los cielos. Quizás a ti te miran como poca cosa, quizás a ti no te prestan atención, pero ¿sabes qué? La gente se equivoca porque no saben que delante de ellos tienen un heredero del reino. Y quiero hablarte sobre esto, sobre nuestras herencias. Quizás tú no las has podido poseer porque no conoces o no sabes cuál es tu herencia. Y me gocé cuando el apóstol Dios le dio este tema, porque es necesario que el pueblo de Cristo sepa cuál es su herencia, porque si usted no identifica cuál es su herencia, usted lo pueden engañar. Si usted no sabe lo que es suyo, lo que a usted le pertenece, a usted le pueden engañar y lo pueden robar. Ahora, es necesario que tú y yo poseamos nuestra herencia. Pero antes de proceder, ¿cuál es el significado de herencia? Vamos al significado. Dice, derecho a heredar, que tiene una persona por ley o por testamento. Por ejemplo, esta tierra me corresponde por herencia. O conjuntos de bienes, derechos y obligaciones que se heredan de una persona tras una muerte. Ahora, mire esto, derecho a heredar.
a través de la palabra, Dios nos dice y nos habla de herencia. Él nos dice que somos coherederos, que somos herederos. Él te habla de herencia. O sea, Él me está hablando de que ya Él nos selló, ya el documento está hecho. ¿Cuál es el testamento? La palabra que Dios nos dejó. La Biblia es nuestro testamento. Y si aquí dice que alguien tiene que morir, hubo uno que murió por ti y por mí en la cruz del Calvario. Jesús de Nazaret murió por ti. Lo bueno es que Él no se quedó muerto, que Él resucitó para que juntamente con Él poseamos nuestra herencia. Por ley nos corresponde. Tenemos herencia. Dile al que está a tu lado: yo no soy cualquier cosa. Con este significado yo entiendo que Cristo murió y nos dejó el mejor testamento. O sea, hay gente que hoy en día la engañan y no saben qué es lo que es el reino, por qué somos herederos, por qué tenemos legalidad en el reino, por qué Dios nos habilita aquí en la tierra por medio de sus ministerios para nosotros predicar la palabra y habilitar. ¿Sabes por qué? Porque está escrito en la Biblia. Tú tienes que leer tu testamento. Si no lo lees, te van a engañar y vas a andar de aquí a allá de vientos y vas a andar en tus propios pensamientos. Tú y yo estamos en la necesidad de poseer nuestra herencia, porque una vez que tú posees la herencia, que tú entras a poseer, nuestra vida cambia. Y eso es lo que precisamente quiere el Señor, que tú y yo disfrutemos de nuestra herencia. Vamos a disfrutar en el reino de los cielos, porque dice la palabra que hay mar de cristal, calles de oro, que tenemos morada preparada. Pero aquí en la tierra, tú y yo no tenemos que vivir como pobres. Tú y yo no tenemos que vivir como mendigos. Tú y yo no debemos dejar que nadie nos humille, porque Él delegó a través de su testamento que tú y yo somos herederos. ¡Oh, ralabasharábalo! ¿Sabes por qué hoy en día hay mucha gente que no posee su herencia? Porque andan caminando sin saberlo. No disfrutan de su herencia porque no conocen su herencia. No la conocen. Para uno ir a reclamar ante un juzgado, ante un juez la herencia, tú tienes que empaparte de qué te dejaron. Tú tienes que saber cuántas casas hay, cuántos carros hay, cuánta plata hay, cuánto te toca y cuántos están dentro de la herencia. Pero muchos hoy en día andan caminando sin herencia, no disfrutan de ella. Por eso es que viven un evangelio aquí en la tierra pobre. ¿Sabe por qué? Porque no empapan su mentalidad del testamento que es la Biblia. ¿Sabe? En el libro de Oseas dice la palabra que el pueblo perece por falta de conocimiento. O sea, si tú no te empapas de lo que tú tienes, tú no sabes lo que tú tienes. Para tú ir a pelear tu herencia, presentarte, tú tienes que empaparte y tienes que ponerte pila, porque si buscas un abogado, el abogado te puede juzgar sucio. Tú tienes que prepararte y saber qué es lo que es. Ahora, Pablo en la carta de los Efesios, capítulo 1:18 dice: yo pido que los ojos de vuestro entendimiento sean alumbrados. Lo dice ¿por qué? ¿Por qué lo dice? Porque muchos andan sin conocer y mucho menos sin poseer su herencia, o la poseen parcialmente. ¿Usted cree que Cristo entregó su vida en la cruz del Calvario para que tú y yo estemos pensando de que no tenemos con qué pagar, de que no tenemos con qué comer, de que no tenemos de dónde vivir, de pensando en que no tenemos para el recibo de la luz? No, Señor. Él pagó ese precio en la cruz del Calvario por ti y por mí, para hacernos coherederos de los bienes del reino. Yo no sé usted,
Pero cuando Dios me da esta palabra, yo me siento como lo grande que soy. Yo me siento como la heredera que soy. Yo me siento millonaria en lo físico y en lo espiritual. Yo me siento que nadie me puede venir a decir nada, porque es que ya se me fue revelado. Y como se me fue revelado, me empapo de la palabra. Y cuando me empapo de la palabra, del testamento que fue dejado, yo me siento fuerte, yo me siento grande, yo me siento poderosa en Cristo Jesús. Muchos conocen su herencia parcialmente, otros no la conocen. Josué, ¿sabe quién fue Josué? Josué llevó al pueblo de Dios ¿a dónde? A la tierra prometida. Él introdujo al pueblo de Dios a la tierra prometida. ¿Qué era la tierra prometida? Una herencia. Era la herencia del pueblo de Dios. Pero Josué, con todo el que los llevó, después de pasar, oye, esto mira, 40 años esta gente en el desierto por no estar con una mente libre. Porque es que muchos Dios los quiere bendecir, muchos Dios los quiere prosperar, muchos Dios quiere que avancen y posean aquí en la tierra sus bienes. Porque la tierra prometida no estaba en el reino, la tierra prometida estaba aquí. Pero el pueblo duró 40 años atado de mente. Es que la pobreza no es un estado físico, la pobreza es un estado mental que no te deja avanzar, que te detiene. ¿Sabes por qué? Porque muchos piensan, si voy a dar lo que tengo, y van a los proverbios del mundo y dicen, el que da lo que tiene a pedir se queda, así te va a ir. Pero si tú tienes una mente libre, una mente desatada en Cristo Jesús, una mente concorde a la palabra, una mente concorde a tu testamento, entonces tú vas a decir, yo siembro porque sé que mi semilla la estoy dando en buena tierra y no va a tener tiempo de germinación. Porque este octavo mes Dios me dijo que te dijera que es el mes donde habrá una transformación financiera, donde Dios te va a sacar del hueco económico de donde estás. Se acabó el tiempo de las vacas flacas. Viene lo grande de Dios, pero lo van a poseer aquellos que crean a esta palabra. Josué tuvo que exhortar a varios de las tribus. ¿Sabes por qué? Porque hubieron 7 tribus que no poseyeron. Cuando llegan a la tierra prometida, oye, llegaron a la tierra prometida. Estaban pasando cosas tremendas en el desierto. Atraviesan y llegan a la tierra prometida. O sea, si yo piso la tierra prometida, yo digo, es porque Dios está conmigo. Es porque Él está conmigo. Entran a la tierra prometida. Y cuando entran a la tierra prometida, Josué reparte la tierra por suerte. Para que no hubiera conflicto de que unos dijeran, no, a ti te tocó más y a mí me tocó menos. Eso es lo que pasa hoy en día. Que hay gente que está mirando que a otro le tocó más. Y mientras que tú te pones a mirar que a otro le tocó más, el diablo te quita lo tuyo. Las tribus no se pusieron a pelear. Las tribus no dijeron, pero ¿por qué a aquel le toca aquello y a mí no me tocó esto? No. Ellos la dieron por suerte para que nadie se molestara. Y esas tribus reciben su herencia. Pero váyase a Josué 18:1. Dice de la siguiente manera: 7 tribus que no tomaron su heredad. Dice, toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo. Erigieron allí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida. Pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus a las cuales aún no había repartido por su posesión. Y Josué dijo a los hijos de Israel, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Diga conmigo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo seréis negligentes
para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestro padre. O sea, ¿hasta cuándo, pueblo, van a estar sentados en la silla? ¿Hasta cuándo van a estar detenidos en el ministerio? ¿Hasta cuándo van a estar detenidos en la finanza? Si ya Dios te lo dio, ¿por qué eres negligente? ¿Por qué no avanzas en lo que Dios te está diciendo que avance? Ya está listo, posee tu herencia. Pero ¿sabes por qué estas tribus no poseyeron? ¿Sabes por qué? Porque no pudieron sacar al enemigo que estaba en su heredad. Es que para poseer tu herencia no va a ser fácil. Van a haber obstáculos, van a haber problemas. Se te va a levantar el diablo, porque el diablo es el único que quiere que tú vivas igual que él, arruinado. Se te va a levantar, pero tú tienes que tener la autoridad delegada por Dios y sacar al enemigo que está dentro de tu heredad. Ahora tienes que identificar cuál es el enemigo que te está evitando poseer lo que Dios entregó. ¿Quiere que lo diga? Lo digo. ¿Sabe qué? Muchos no poseen la heredad porque son enemigos de ellos mismos. Porque ellos mismos son los enemigos. No mires a la hermana que está a tu lado. Esto es contigo. Tú mismo eres tu enemigo y no posees tu heredad. Identifica. Muchos hoy en día retroceden ante los obstáculos y les cuesta poseer la herencia. Y esto le pasó a la tribu de José. ¿Estás oyendo? No es que tú vas a echarle la culpa, el apóstol, la pastora, la presidenta de damas, el grupo de alabanza. No, esto eres tú. Porque muchos, el peor enemigo son ellos mismos. ¿Sabe por qué? Porque es que Dios ha hablado, Dios ha dado palabra, Dios ha dado palabra profética. En esta casa es una casa donde se da alimento de peso. Aquí no se predica testimonio de nadie. Aquí se predica palabra revelada. Pero eres tú mismo que no has querido poseer porque no has querido ser libre de tu mente y de tu carácter. Esto le pasó a los hijos de José. Sí, Señor. Váyase conmigo a Josué 17:14. Dice la palabra así. ¿Por qué? Mire, por eso a mí la gente que viene con ese espíritu de víctima de nadie me quiere, todos me odian, me voy a comer un huevo. Cómete el gusano y muérete ya. No, esto no es así. Si ya te han hablado. Y ese espíritu de víctima, el que viene con ese espíritu de víctima, de pobrecito, está aliado a Satanás. Sí, Señor, porque sabe que ese espíritu de víctima y de pobrecito y de Dios, y la cara para que te estén, vienen a la iglesia con tremenda de cara, como las 6 en punto, aburrida. ¿Para qué viniste? Entonces, para que te preguntes, hermanita, ¿qué le pasa? Yo no le pregunto. Yo no le pregunto. ¿Sabes por qué? Porque ese es un espíritu de manipulación. Esto le pasó a los hijos de José. Oye esto. Josué 17:14 dice la palabra: ¿por qué nos has dado como heredad una sola suerte y una sola parte, siendo nosotros un pueblo tan grande, al que Jehová ha bendecido hasta ahora? ¿Estás oyendo? Primero van con espíritu de víctima. ¿Por qué nos has dado a nosotros una sola heredad? O sea, pobrecito yo. Y después le dice con espíritu de orgullo, les dice, si somos un pueblo tan grande al cual Jehová ha bendecido, o sea, ¿cuál es? Estás con el espíritu de víctima y estás diciendo que eres un pueblo grande al cual Jehová ha bendecido. Si eres un pueblo grande al cual Jehová ha bendecido, tú no andas con espíritu de víctima. Tú caminas, tú comes, tú hablas, tú predicas, tú exhortas como el heredero que eres. Y dice en el versículo 15, Josué les respondió: si sois un pueblo tan grande, toma tu tomate,
sube al bosque y tala para vosotros allí en la tierra de los fereceos y de los refaitas, ya que los montes de Efraín os resultan estrechos. En otras palabras, le dijo él, ¿quieren más tierra? ¿Quieren más heredad? ¿Quieren más posesión? Entonces vayan al monte y si limpien el monte y vivan en el monte, tomen ahí el monte. Y le respondieron los hijos de José, le dijeron, no nos basta a nosotros este monte. Además, todos los cananeos que habitan la tierra de la llanura tienen carros de hierro. Mira eso. Los mismos los que están en Betzán y eso en sus aldeas. Entonces Josué respondió a la casa de José, de Efraín y de Manasés y les dijo, tú eres un gran pueblo y tienes un gran poder. No tendrás una sola parte, sino aquel monte será tuyo. Pues aunque es un bosque, tú lo demostrarás y lo poseerás hasta sus límites más lejanos, porque tú arrojarás al cananeo, aunque tenga carros de hierro y aunque sea fuerte. O sea, ellos querían más tierra, ellos querían más heredad. Y él les dice, vayan, trabajen por su heredad. Ahí está. ¿Qué tenían que hacer? Limpiar el monte. Pero no querían limpiar el monte. Querían que les dieran otra tierra ya limpiecita, porque así son los que tienen la atadura de mente. Querían que le dieran, y les dicen ellos, no, nosotros no vamos a ir a limpiar el monte porque allá hay cananeos con carros de hierro. Oye, acabas de pasar el desierto, acabas de atravesar a la tierra prometida, tierra que fluye leche y miel, y te vas a poner a ver que los cananeos tienen carro de hierro. Si más grande y más poderoso es el que está contigo. Si venía Faraón persiguiéndote, también con carro de hierro, pero no pudo contigo. Yo no sé a quién Dios le está hablando aquí en esta noche. Lo que sí sé es que deja de mirar al enemigo y la posición que tiene el enemigo y comienza a mirar en la posición que Dios te ha puesto a ti. Muchos tienen llamado y inician su llamado, pero cuando se dan cuenta que el llamado es duro y fuerte, inmediatamente comienzan a ver los obstáculos y comienzan a ver el obstáculo más grande que el llamado. Y son los que dicen, pastor, a mí póngame a hacer otra cosa porque esto es muy duro. No. Son los que dicen, yo amo a Dios, pero no lo amo como usted lo ama, pastor. Son los que dicen, yo quiero servirle a Dios, pero no como usted le sirve. Están viendo los cananeos, están viendo los carros de hierro ahí parqueados. Porque si tú eres heredero, como lo es el pastor, como lo es tu pastora, tú no miras los gigantes. ¿Cuántas tribus entraron a la tierra prometida? ¿Cuántas entraron? 12. 12 tribus. 5 poseyeron su heredad. ¿Sabes por qué estas 5 las poseyeron? No que en el territorio de ellos no había enemigos, sí los había, pero ellos echaron fuera al enemigo para poseer lo que Dios le había entregado. Tú también puedes echar fuera a tu enemigo para poseer lo que Dios te ha entregado. Ahora, estamos hablando de herencia que viene de parte de Dios. ¿Cuáles? Tenemos muchas, pero yo le voy a hablar de algunas. ¿Cuáles son nuestras herencias? Número 1, la vida eterna. Cuando llegamos a Cristo Jesús y lo confesamos a Él como nuestro Salvador personal, pero verdaderamente, esto que tú lo hagas en espíritu y en verdad. Cuando tú lo confiesas a Él, pedimos perdón de nuestros pecados y nos apartamos. Porque hay gente que pide perdón de su pecado, pero sigue en el pecado. No, cuando pedimos perdón de nuestros pecados y nos apartamos, inmediatamente tú y yo nos hacemos acreedores a una herencia, la cual reservamos por medio de nuestro nombre. Ahora, dice la palabra que había un joven rico y dice, cuando Jesús
estaba ya para irse, un hombre llegó corriendo y se postró delante de él. Maestro bueno, le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y dice, ¿por qué me llamas bueno? Respondió Jesús, nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos, no temas, no cometas adulterio, no robes, etcétera, etcétera. Y dice, maestro, dijo el hombre, todo eso ya lo he cumplido. Jesús lo miró con amor y añadió, solo una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en los cielos. Luego ven y sírveme y sígueme. Y dijo, al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas. ¿A dónde estaba su mirada? En los bienes materiales. Hay muchos que tienen su mirada puesta en sus bienes materiales. Prometen a la obra del Señor y no cumplen. Conocen la palabra, conocen el testamento, que habla de que debemos diezmar, ofrendar, dar pacto, dar primicia, pero no lo cumplen. Están como este joven. Quería la heredad del reino, quería la vida eterna, pero no estaba dispuesto a desligarse de lo material para seguir a Jesús. Ahora, le hago yo una pregunta a usted. ¿Usted cree que alguien que se despoja de sus bienes para seguir a Jesús, usted cree que a esa persona le va a hacer falta algo? No le hace falta. No le hace falta. ¿Sabe por qué? Porque Dios suple todo en Cristo Jesús. Ahora, número 2, la palabra es nuestra herencia. Por eso es que un cristiano no puede andar sin tener comunión con la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice en Hechos 20:32, váyase a la palabra y dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene para